Y es ahora que me toca presentar un tema por demás de relevante y atrapante, que es el tema de la inteligencia artificial. Y para eso voy a invitar al doctor Claudio Righetti y a Horacio Arrigo, ambos de la empresa Telecom, a que me acompañen. Decirles que Claudio Righetti es profesor regular del Departamento de Computación de Ciencias Exactas de la UBA y Chief Scientist de Telecom Argentina. Él es doctor en Ciencia de la Computación de la UBA y posee una amplia experiencia en el campo de las telecomunicaciones, habiendo participado como investigador en diversos proyectos desarrollados tanto en la Argentina como en Europa. Además, es considerado uno de los primeros y pioneros en el grupo fundacional de Internet en la Argentina. Asimismo, Horacio Arrigo es ingeniero en telecomunicaciones y magíster en Ciencia de Datos de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña en la empresa Telecom como Tech Scientist y especialista en inteligencia artificial y ciencia de los datos. Participa liderando equipos en diferentes proyectos enfocados en la analítica y el uso de datos como impulsor de negocios y resolución de necesidades para diferentes áreas de la empresa. Tiene 10 años de experiencia comercial y técnica en la industria de las telecomunicaciones, en el manejo de proyectos y productos con proveedores locales e internacionales. Les damos la bienvenida y entonces escuchamos lo que traen para nosotros. Bueno, buen día. Buen día. Se hace difícil, siempre que empieza una charla, a uno le vienen en mente muchas cosas. Voy a tratar de no hablar mucho, Horacio me va a ayudar, pero recuerdo hace 10 años acá que José y la comisión técnica me invitó a dar una charla y era la primera vez que hablábamos de ciencia de los datos, ¿no? Cómo conocer el tráfico de lo que eran nuestras redes HFC. Hoy el tema es otro y nada, vamos a hablar un poco de esto. Yo creo que esta presentación la venimos dando internamente en Telecom desde hace varios meses y siempre usamos la tapa de la revista Time diciendo, señores y señoras, la inteligencia artificial está en la boca de cada uno de nosotros, en todos los medios. Hoy, octubre, no es necesario que se los diga. Esto no es el momento tal vez, pero yo creo que hay un paralelo entre lo que fue Internet en el año 2000 y lo que generó la inteligencia artificial generativa este año. Es un punto de despegue, un punto de despegue. Acá con Horacio vamos a tratar de desmitificar un poco esto, dónde podemos usarlo y dejarles preguntas, que eso es lo importante, ¿no? Para continuar. Ya en 1950, no sé si este señor lo conocen, Alan Turing se preguntaba, ¿pueden las máquinas pensar? Y esto lo hemos usado en distintas charlas y hoy creo que es más válido que nunca hacerse esta pregunta porque mucha gente, no sé, compañeritos de mi hija, cualquiera en la calle te dice, ChatGPT piensa, entre comillas. Al final de la charla, ustedes solos y solas van a tratar de responderse esa pregunta. Horacio. Sí, bueno, vamos a ver un poquito para, digamos, homogeneizar conocimiento y hablar, por lo menos en este espacio de 30 minutos, todos el mismo idioma, una breve introducción a lo que es la inteligencia artificial y lo que es la inteligencia artificial generativa. Entonces, bueno, hay varias definiciones de inteligencia artificial, pero básicamente utilizamos la que dice Gartner, que es una consultora, que define la inteligencia artificial como la aplicación, análisis avanzados y técnicas basadas en la lógica, incluido el machine learning, que en español se conoce como aprendizaje automático, para interpretar eventos, respaldar y automatizar decisiones y llevar a cabo acciones, ¿sí? Para nosotros que trabajamos día a día con esto, es una disciplina, es nuestro trabajo.
Digamos, y más allá de la definición, queremos compartir con ustedes un poquito qué es para nosotros la inteligencia artificial, cómo lo vemos, qué estamos viendo con este impulso que marcaba Claudio, con esta vorágine de aplicaciones que están apareciendo y qué usos le podemos dar concretamente, ¿sí? Este es un mapa que le llamamos nosotros de cómo está dividida la disciplina de lo que se llama inteligencia artificial. No vamos a entrar mucho en detalle, pero digamos que todo está, digamos, incluido en lo que se llama inteligencia artificial. Luego está el machine learning o el aprendizaje automático, que son algoritmos específicos o aplicaciones específicas. Y luego está lo que se llama el deep learning o aprendizaje profundo, que es ahí donde se concentran lo que son las aplicaciones de inteligencia artificial generativa, ¿sí? Y ahí vamos a entrar un poquito más en detalle. Ahí quisiera, Horacio, antes de empezar con esto, vieron que las palabras razonar, pensar, las pusimos entre comillas. Sí. Y está a propósito puesto, sin ninguna explicación de parte nuestra, porque eso es tal como se lo tomó. Y siempre decimos que inteligencia artificial no es inteligencia. Aprendizaje automático no es aprendizaje. Quiero que eso lo lleven, lo internalicen. Hablábamos el otro día, un modelo de aprendizaje automático, en realidad entreno con los datos. Entreno más que aprendo. Porque el proceso de aprendizaje es mucho más complejo, ¿sí? Las máquinas, me estoy adelantando tal vez, todavía no tenemos máquinas que puedan pensar como un chico de 3 años. Sí, ahí vamos a explicarles un poquito qué es lo que pasa en realidad cuando vemos que ChatGPT, por ejemplo, pareciera pensar, ¿no? Y pareciera razonar. Hacia ahí vamos. Una de los mayores impulsos, y no nos vamos a detener mucho acá, simplemente es lo que se llaman las redes neuronales, el aprendizaje profundo, que en los últimos años tuvo una explosión, porque todos estos algoritmos se conocen hace más de 30, 40 años, con la gran capacidad de cómputo y la gran capacidad de datos disponibles. Esto, imaginen, hay mucha gente del mundo de las telecomunicaciones acá, que es como una red eléctrica. Y en esta red eléctrica tengo elementos alineales llamados neuronas y tengo esto que son como resistencias. Entonces acá lo que se busca es mediante una red neuronal saber el precio de un departamento en función del área, de la cantidad de habitaciones, baños, antigüedad, etc. La magia, entre comillas, porque es un proceso matemático, es que el valor de las resistencias lo calcula un algoritmo en función de los datos que le estoy metiendo. Es medio mágico. A veces se lo llama que es una caja negra. Y a veces es difícil de explicar por qué llego a tal precio. Obviamente, si yo tengo una pequeña empresa y viene alguien y me dice, Claudio, el precio que tendrés que vender esto porque mi red neuronal lo dice es de tanto, es una decisión difícil, ¿no? Por más que venga el gran científico de datos, etcétera, etcétera. Son cosas que voy tirando. Bueno, ¿y qué son los modelos generativos, ¿no? Yendo un poquito más rápido ahora. Los modelos generativos se enfocan justamente en generar contenido que antes no existía, ¿no? Y eso, ¿y cómo lo hace, digamos? Bueno, lo hace a partir de estos entrenamientos de información o de imágenes, sonidos, audios, etcétera, que sí ya tenemos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, podemos entrenar, o como habrán visto quizás, generar imágenes nuevas, generar obras de artes nuevas, etcétera. Justamente dándole cierta libertad a los algoritmos para que tengan esa libertad de crear, ¿sí? O esa facilidad para crear combinando cosas que conocen, ¿sí? Entonces, entiendan esto, ¿no? O sea, generativa es esto, es generar contenido nuevo a partir del contenido existente con un modelo de inteligencia artificial.
Y tal vez ahí la palabra datos existentes. Sí. ¿Cuáles son los datos existentes? Los que están en Internet. Wikipedia, no me acuerdo el de código, siempre me olvido. GitHub. GitHub, Sí, los repositorios de libros, etcétera, etcétera. Amazon tiene copia de un montón de sitios web. Esto se alimenta de lo que está en Internet. Y hay cosas que tal vez en Wikipedia está mal. Ojo. Bueno, Este mapa, ¿no? Sí. Siempre... Digamos, lo que llamamos modelos de lenguaje de gran escala, que son los que utilizan, por ejemplo, ChatGPT y otras aplicaciones, están justamente en esta intersección de lo que llamábamos Deep Learning, que les comentaba antes, aprendizaje profundo, y esta otra disciplina que es el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Entonces, ¿por qué nos interesa que una inteligencia artificial hable como hablamos nosotros? Bueno, justamente porque facilita esa interfaz de comunicación, ¿no? Entre nosotros, que vamos a ser los usuarios, y un algoritmo, una aplicación o cualquier otro caso de uso. Acá esto no lo ponemos para que parezca difícil, ¿no? Porque vieron que a unos en el mundo... Los científicos de datos son como los médicos a veces. Les gusta contar las cosas difíciles para que nadie entienda. Esto es simplemente para decir que la empresa Google, no vamos a hacer, hay que hacer mención porque le dedican millones a investigación y desarrollo, fueron los que inventaron y publicaron en el 2017 una red neuronal llamada Transformer. 2017 fue Google. ¿Y qué hizo OpenAI? OpenAI tomó eso e hizo ChatGPT. Y después, ¿qué hizo Microsoft? Se compró OpenAI en algunos millones de dólares. Pero los que publicaron la red neuronal, de vuelta, esa red neuronal, piensen que es algo que va encontrando relaciones, valores de resistencia, por ejemplo, yo decía, elementos alineales, mucho más compleja acá, mucha potencia de cálculo, y la gran diferencia que había, porque esto de generar el procesamiento natural del lenguaje lleva varias décadas ya, traducir, etcétera, etcétera, se basaba a partir de de arriba hacia abajo, o sea, a partir de reglas semánticas, gramática, etcétera, etcétera. Esto va de abajo hacia arriba y son cuestiones estrictamente estadísticas. Esto es lo más maravilloso, son cuestiones estadísticas. ¿Qué relación hay entre un pedacito de palabra que vamos a llamar token y otro pedacito de palabra? Bien, ¿y qué es un lenguaje de gran escala? ¿Qué es esa gran escala de la que tanto hablan? Y si es el ChatGPT la única aplicación o el único modelo, digamos, existente. Bueno, la verdad es que no, o el de Google, ¿no? El único modelo existente, no. La verdad es que no, hay muchísimos modelos ya en mercado, open source incluso. Y cuando hablamos de lenguajes o modelos de lenguaje de gran escala, estamos hablando de que un modelo necesita parámetros para aprender, ¿no? Para encontrar esos patrones que hablamos, patrones de texto, patrones de imágenes, de sonido, lo que fuera. Ahora, ¿cuánto es muchos parámetros? Bueno, se dice que un modelo de gran escala es un modelo que tiene más de 1000 billones de parámetros, o más de 100 billones de parámetros, ¿sí? Cualquier modelo que tenga menos de 100 billones, entiéndanlo como 1000 millones, ¿no? Los americanos usan el billón como sinónimo de 1000 millones. Cualquier modelo que tenga menos de 100 billones de parámetros se considera modelo chico, y es una enormidad eso. Imagínense que hace falta muchísimo poder de procesamiento para procesar algo así, pero los que tienen más de 100 billones de parámetros ya son considerados de larga escala. Fíjense que acá está OpenAI, ¿sí? Como un modelo que se cree que tiene aproximadamente o más de 542 billones de parámetros, que es lo que utiliza Palm. El Palm de Google sí está publicado,
Pero el de OpenAI, el que utiliza ChatGPT, no está publicado. Entonces son a veces especulaciones sobre lo que utiliza. Digamos, el parámetro es solamente un dato, ¿no? Es un parámetro que utiliza el modelo, pero eso además hay que entrenarlo, ¿sí? Cada parámetro se tiene que entrenar. Y entonces los datos de entrenamiento son muchísimos más, pueden ser 100 veces la cantidad de parámetros o más que tiene un modelo, ¿no? Entonces, cuando Claudio decía que se entrena con todo lo que hay en Internet, es literal, se entrena con todo lo que hay en Internet, ¿no? Y se podría entrenar con mucho más, con cosas que incluso no están en Internet. Por ejemplo, no sé, no todos los libros hoy en día, libros viejos, por ejemplo, no están disponibles, ¿sí? Se podrían utilizar para entrenar. Solo ahí agregaría, Horacio, cuando habla de parámetros, Sí. vieron que al principio decía las resistencias, tenemos que calcular las resistencias en ese circuito llamado red neuronal, es hacer ese cálculo de la resistencia de cada enlace. Es un ejemplo, ¿no? En realidad se llaman parámetros, es un valor. Ujú. Y nada, quería... Sí, sí, perfecto. Esto más que nada es, la palabra no sé si es alucinante, es vertiginoso la competencia que hay a nivel mundial con este tema de inteligencia generativa. Es vertiginoso. Creemos que este año es un año fundacional, un año de transformación, porque la herramienta, ustedes miran, pero Claudio, Horacio habló de millones de parámetros, ahí necesita una potencia de cálculo impresionante, hay un montón de... ¿Cómo hago yo desde una pyme? ¿Cómo hago de Telecom mismo? No podemos soportar esto, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Vamos a ir a contar un poquito ahora. Sí. Y lo que queremos mostrar acá es un poco el por qué nos interesa tener tantos parámetros en un modelo, ¿no? Porque hay modelos, por ejemplo, que no necesitan ser de gran escala, resuelven problemas específicos de la industria y funcionan bien y son útiles. Ahora, un modelo que asciende a billones de parámetros permite tener más capacidades, ¿no? O sea, son modelos de propósito general, si uno quisiera. Entonces, por ejemplo, a medida que van creciendo los parámetros de un modelo, bueno, se incrementan las capacidades que tiene ese modelo de poder hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, traducir, encontrar patrones de texto, encontrar patrones de sonido, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto es un poquito lo que queremos ejemplificar acá. Modelos fundacionales. En todo este mundo aparece una palabra que son los modelos fundacionales. ¿Qué son los modelos fundacionales? Son los modelos que desarrollan los hiperescaladores, y no tantos, que dan sustento a la inteligencia generativa. Son modelos preentrenados ya, que uno a partir de esos modelos puede hacer un ajuste fino y obtener resultados adaptados a las necesidades de cada uno. Obviamente, nos vamos a limitar hoy un poquito a hablar básicamente de los modelos fundacionales basados en texto, pero ya hay muchos basados en imágenes, basados en voz, ¿no? La entrada, y datos estructurados que podría ser una planilla Excel, por decir algo, o una tabla. Sí, y lo importante de los modelos fundacionales es esto que decía Claudio, digamos, ¿puedo yo tener mi propio modelo de gran escala? ¿Cómo hago para generar lo que generó OpenAI? Bueno, no, o sea, se requieren, no sé, varios data centers quizás para entrenar un modelo de gran escala. Entonces, los modelos fundacionales lo que permiten es justamente que las empresas puedan acceder a un modelo ya entrenado, poder armar una aplicación para su negocio a través de un modelo de estos. Acá no quisiéramos poner mucho en detalle, pero hay una cuestión que creemos importante y vamos a tomar el caso particular de ChatGPT, y es esto. El feedback
humano o la realimentación que se hace de aprendizaje por refuerzo. ¿Qué dijiste, Claudio? Hay gente laburando para OpenAI, vamos a hablar del caso, en realidad pasa lo mismo en Google, en Amazon, pero tomemos los últimos casos, que realiza una pregunta y observa cuál es la respuesta. Y si eso tiene toxicidad, tiene sesgos, qué sé yo, por ser de color, mujer, o tiene errores, se encargan de corregirlo. ¿Cómo es eso se encarga? ¿Son seres humanos? Sí. Hay un nuevo trabajo que hay gente que está haciendo realimentación manual. ¿Por qué? Porque si le pido a ChatGPT que me calcule un número primo, el 1707, si mal no me acuerdo, me tira cualquier verdura. La sigue tirando, nadie lo corrigió todavía. ¿Por qué? Porque le tengo que pagar a alguien, especialista en matemáticas, para que corrija ese error. ¿Por qué? Porque todo lo saca por una cuestión estadística. Bueno, vamos concretamente con los casos de uso, ¿sí? O con algunas cuestiones que hacen al uso. Claro, alguien me podría decir, pero Claudio, antes no podías hacer esto. Esto es algo que tenemos funcionando nosotros en Telecom para planificar las redes DOCSIS y nosotros podemos predecir el tráfico a 1 año, 2 años, 10 años. Acá está Florencia, que participó en el proyecto, hemos participado desde hace tiempo. ¿Y esa herramienta está hecha con inteligencia generativa? No. Está hecha con series temporales, machine learning, etc. Con lo cual les quiero contar que el mundo de la inteligencia artificial es mucho más amplio. ¿Para qué me podría servir la inteligencia artificial generativa acá? Cuando, por ejemplo, por un problema en una base de datos, pierde datos históricos durante un mes y con la inteligencia artificial generativa, conectándome a ChatGPT o a Palm o a quien sea, generar datos que tengan las mismas características estadísticas de los que yo perdí. Eso se llama generación de datos sintéticos. La aplicación de esto es mucho más. Pero en la industria de las telecomunicaciones, al día de hoy, ¿en qué se usa? Bueno, algunos usos posibles que ya se están haciendo y estamos viendo. Chatbots, ¿sí? Para atención al cliente. Eso es una aplicación, creo que está en el top de las aplicaciones que se van a utilizar. Bueno, principalmente por la facilidad que uno tiene para chatear, ¿no? Así como chateamos con ChatGPT en la web de OpenAI, podemos implementar un chatbot y poder especializarlo en lo que querramos para atender a nuestros clientes. Otra de las muy útiles que nosotros utilizamos a diario es la generación de código, ¿no? Implementar código, programar, incluso en lenguajes que quizás no manejamos, agiliza y acelera muchísimo los desarrollos. Obviamente tiene que haber alguien siempre que entienda, ¿no? Para poder depurar ese código, porque el código que se genera no es perfecto, pero la aceleración de un desarrollo que tiene utilizando esto es realmente muy buena, muy importante. Obviamente para educación, para asistencia guiada, ya sea educación dentro de un ámbito corporativo, una educación para chicos escolarizados o lo que fuera, también es interesante. Personalización de productos y marketing también es algo que se está viendo, se está experimentando. Y obviamente la generación de contenido nuevo, ¿no? Yo veía en un grupo en el que estoy, padres que, por ejemplo, generan cuentos para sus hijos, ¿no? Cuentos infantiles que no existen, ¿sí? Pero que el hijo que quizás quiere escuchar el cuento de, no sé, un gatito que se va de viaje, y bueno, le piden a ChatGPT que arme un cuento infantil con esa trama, ¿no? Con esa historia. Y eso está pasando hoy, ¿sí? Y además se pueden generar las imágenes de ese cuento, se puede generar todo un libro nuevo que antes no existía, ¿sí? Personalizado a los gustos de cada uno. ¿Algún comentario, Claudio? No, el comentario
seguí vos con la línea, pero el comentario mientras hablaba, me dirán, pero Claudio, esto, bueno, está muy orientado dentro de mi empresa para los que son códigos, sí. Gente con no mucho expertise o con un conocimiento mínimo puede codificar cosas que necesito dentro de mi empresa de cable, empresa de telecomunicaciones. No tiene que ser muy grande, no necesito un gran experto, pero con cierto criterio, porque ese código no es que lo genera y lo piensa y lo genera. Lo copió de un lugar llamado GitHub. A ver, y GitHub le quiere cobrar a OpenAI por el código que está ahí. Y que me escriba un poema al estilo de Borges es porque se comió un libro y le quieren cobrar. Es un momento maravilloso el que estamos viviendo. Y claro, ¿qué pasa? ¿Puedo preguntarle a GPT-4 en particular, que es el que estamos usando, una versión, no estoy haciendo propaganda de Microsoft, pero son $20 mensuales? ¿Le puedo preguntar? GPT 3.5 también. ¿Qué pasa si la relación señal-ruido es tanto en el canal de Upstream, en un DOCSIS 3.1? Poniendo un contexto que vos sos un especialista en DOCSIS. Me contesta y me da ese valor, no está dentro de los límites, etcétera, etcétera, etcétera. Pero necesitamos, podría ser con todas esas cosas que ya están preentrenadas por el modelo. Preentrenadas es que estadísticamente copió cosas y después dice, después de este cacho de palabras sigue el otro. No piensen que es otra cosa. Chupó todas las normas de la NSTA, de la SCTE, y a partir de eso me genera las respuestas. Encima en castellano. ¿No? Sí. Sí. Pero ojo, porque te acordás cuando le hay preguntamos... una cuestión ahí, hay una cuestión, sí, que la vamos a mencionar. Contala vos después. Sí, ahora la vamos a mencionar. Lo interesante es que genera una respuesta que no es exactamente una copia, ¿no? Claudio lo llama copia para simplificar, sino que es una respuesta que es una construcción, digamos, del lenguaje, ¿no? Es una construcción estadística, en definitiva. Pero es una respuesta útil, ¿sí? Con algunos comentarios. Esta es una imagen que puse, que la bajé de internet, que es como que lo que está pasando ahora, muy ahora. Si se fijan ustedes acá, ven una imagen que puede ser, no sé, una escenografía, ¿no? O una imagen, una foto de alguien que está veraneando en la playa, por ejemplo. Y si ustedes miran acá, simplemente, no ven demasiado, ¿no? Ahora, si la miran acá, no sé si todos llegan a leer lo que dice, es la misma imagen reducida en tamaño que dice Málaga, ¿no? Y les puedo jurar que es la misma imagen, ¿no? Después lo pueden buscar ustedes. Y esto fue generado completamente con inteligencia artificial. Bueno, algunos medios lo levantaron como que la inteligencia puede generar mensajes subliminales, ¿no? Con la inteligencia artificial. Pero digamos, lo interesante acá es que se crea esto con un mensaje que puede ser una publicidad de Málaga, ¿no? Una publicidad turística de Málaga, sin haber movilizado gente, sin haber invertido en esta infraestructura de hacer esto. Y, digamos, el mensaje que queremos dar no es que la inteligencia artificial te va a ahorrar todo, no. Justamente te acelera esto, ¿sí? O sea, vos podés pensar en esquemas o en un bosquejo de una publicidad de una manera mucho más realista que si lo estuvieras dibujando o lo estuvieras armando con un collage, que va a tardar mucho más tiempo, ¿no? Igualmente, ahora eso me quedo pensando algo. Sí. En algunas publicaciones dicen, ¿sabes qué? La gente de marketing desaparece. No van a desaparecer en las grandes empresas. No sé si acá hay alguno que me está escuchando. Pero si yo tengo mi pyme, en mi pyme, tenía una pyme dedicada a las modas, yo hoy estaría usando esto. Sí. Y lo usaría yo. Puede armarse una idea mucho más porque contratar a alguien armada. de marketing, perdóname, me sale mucha plata. Y yo soy más que pyme, una pequeña empresa de moda. No sé si se me entiende. Si mi cable tiene que promocionar algo,
no le quiero sacar trabajo a los de marketing, ¿no? Pero, No, al contrario. pero o por ahí la única persona que tiene de marketing en la empresa, todo esto le puede ayudar a bajar los costos. ¿Mm? Son $20, bueno, acá las imágenes tienen otro costo. Sí, nada. pero digamos que uno podría ir a una empresa de marketing con una idea mucho más acabada o más refinada para después invertir en el presupuesto acotado que tiene, ¿no? Y no estar, bueno, iterando y tantas veces que resulta costoso. Acá hay otro ejemplo, ¿sí? De esta la descargué de Twitter, fíjense, generó el logo de una marca de deportes, bueno, es un ejemplo nada más, no es publicidad. Ven cómo genera parte de una imagen y el realismo, ¿no?, que tiene la imagen. Es súper interesante ese tipo de cosas. Nada, íbamos a sacar la cara mía, Sí. dijimos. Y acá, porque recién le pegué a los de marketing y podría decir que los científicos de datos se pueden quedar sin trabajo. ChatGPT 4 tiene una opción, nombro ChatGPT 4 porque es el más conocido, generó el boom, etcétera, etcétera. Tal vez ChatGPT 4, esto lo estoy tirando, le pase como Altavista, que era un buscador, nadie se acuerda de Altavista, y no sabemos qué va a pasar. Pero hoy ChatGPT 4 me permite hacer Advanced Analytics. ¿Qué significa eso? Yo puedo hacer ciencia de datos por $20 y decirle, por ejemplo, haceme la transformada de Fourier de mi foto, que no es muy linda, y me hace la transformada de Fourier. No resuelve un problema matemático. Ojo, no resuelve un problema de matemático. Busca la palabra transformada de Fourier, donde tiene un programa escrito en Python, ejecuta el programa en Python y me resuelve el problema. O sea, yo teniendo una persona medianamente entrenada, puedo resolver. Alguien me puede decir, Claudio, yo usaba MATLAB, usaba otros programas, ¿no? Hoy esto es de uso general. A lo que queremos llegar, esto hay que usarlo con criterio, con conocimiento y saber que... Sí, hay ciertos recaudos que hay que tener, ¿no? Bueno, esto lo pasamos rápido. Es una alianza entre 4 telcos que se unieron para definir cómo estratégicamente van a empezar a utilizar la inteligencia artificial en las telecomunicaciones. No sé. O sea, estas empresas definitivamente, yo creo que todas las empresas hoy está en la agenda la utilización de la inteligencia artificial, obviamente la generativa, que es la que está más al alcance de un clic, ¿no? Uh-huh. Bien, y las consideraciones, ¿sí? ¿Para qué son buenas? Bueno, lo que decía Claudio, ¿no? O ¿para qué nos sirven? ¿Para qué sirven y para qué no sirven? ¿Sí? Bueno, no vamos a leer lo que está ahí, pero uno de los recaudos principales que hay que tener con la inteligencia artificial generativa es lo que se llama alucinación. No sé si a algunos le habrá pasado, pero muchas veces ocurre que nosotros hacemos una consulta y nos empieza a dar respuestas que no son válidas, o inventa, por ejemplo, notas o artículos científicos que realmente no existen, ¿sí? Y eso es porque la inteligencia artificial no sabe si está mintiendo, no tiene ética. La inteligencia lo que hace es hacer una construcción estadística en base a los datos que tiene y con los que fue entrenado, y da o trata de dar una respuesta lo más certera posible, ¿sí? Lo más complaciente posible para el usuario. Entonces, es importante no creer que todo lo que nos devuelve ChatGPT o cualquiera de estas otras herramientas es la verdad absoluta, ¿sí? Hay que validar, hay que tener gente que pueda validar esa información y no tomarlo como una realidad. Sobre todo en esta época donde las fake news están a la orden del día, hay que tener cuidado con eso. ¿Algún comentario de esto? No, el comentario más rápido porque se nos está acabando el tiempo. La tenemos ahí a Jorgelina, pero básicamente hoy por hoy no tiene el sentido común, que es el menos común de los sentidos, Sí. y no se logra que piense como un chico de 3 años, para que tengan una idea, o como un animal o como un gato. Aprenda, vamos a usar la palabra aprenda en el concepto cognitivo. No tienen sensación del mundo.
y adelantaste, te Sí, adelantaste. sí, tuve que y adelantar. adelantaste. Perdón, pero tuve que adelantar rápido. Hay un nuevo laburo, aparte del laburo, lo digo rápido, aparte del trabajo de los especialistas que le dan un feedback, por ejemplo, para que no alucine, ¿sí? Para que corrija problemas y que pagan muy buenos sueldos, ahora hay un nuevo trabajo que se llama la ingeniería de prompt. ¿Qué es la ingeniería de prompt? ¿Cómo tengo que hacer las preguntas para que me devuelva lo que yo necesito? Dejo el puntero. Sí. Y acá un punto importantísimo. Yo no puedo ir a una empresa de cable que hace 20 años diseña la red de HFC de una manera y decirle, ¿sabes qué? Yo acá tengo el modelo ADA, esto funciona fantástico. Hacé lo que te dice. Y me va a mirar la empresa de cable, estoy hablando de Cablevisión, de la más chica de la Argentina. Me va a mirar y me dice, pero escúchame, flaco, ¿qué me venís a hablar de Machine Learning? Yo estoy diseñando hace años de esta manera. ¿Yo qué tengo que hacer? Que participe en la construcción del modelo quien conoce de cable, de HFC, de fibra, y que eso pueda ser explicable. La explicabilidad de un modelo es muy importante. Implica muchas cosas legales, éticas, bla, bla, bla. Bueno, ¿Cuánto falta, Jorge? Decímelo. ya terminamos. ¿Ya terminamos? O sea, este es el último mensaje que queremos dar. No, falta uno Sí, importante. Falta uno, pero está alineado con este. Esta es una empresa en Bélgica, una empresa constructora, que graciosamente pone en la fachada de un edificio que estaban remodelando a ver si ChatGPT podía terminar el edificio, ¿no? Podía terminar de construirlo. Y el mensaje es que las habilidades nuestras, las habilidades como personas, no son reemplazables directamente por una inteligencia artificial, ¿sí? Nosotros tenemos que potenciar nuestras habilidades con la inteligencia artificial. Simplemente es una herramienta más que tenemos que incorporar. A ver, desde el año 2020 o 2019, al menos en Telecom, el mensaje que transmitimos es máquinas más humanos, inteligencia aumentada. Ese es el mensaje que tiene que quedarles a todos ustedes aparte. Y entender que esto de la generativa es un modelo estadístico. Que se remonta los conceptos para los que vienen del mundo de las telecomunicaciones a Shannon, cuando calculaba la probabilidad de apariencia de las palabras, la entropía y la información.